Me dijo, pero no. ¿Entre cuántos tenéis que ser? ¡Tía! ¿Qué haces por aquí? Bien, buenas tardes a todos chicos, bienvenidos a la clase de síndrome nefrítico. Personas que se van conectando, por favor, pido que puedan revisar su micrófono en silencio, ¿ya? Hoy, antes de pasar al tema de síndrome nefrítico, me gustaría que todos podamos participar, que vamos a revisar algunos conceptos de las anteriores clases, ¿ya? Si todos me escuchan bien, por favor, en el chat me lo van diciendo, ¿ok? Apenas estamos 16 personas de las 36 que deberíamos, o 37 que deberíamos estar. Bueno, entiendo que hay algunos que están mirando juntos, pero me gustaría que estuvieran todos. Sé que algunos están en Brasil y algunos están lejos y no tienen la señal. Me dijeron que estar de viaje también. Entonces, me gustaría ir repasando algunos conceptos porque ya nos vamos acercando, ¿no? Nos faltan como 2 aulas todavía antes del especial, si estoy bien. Entonces, ya, gracias Yuri. Igual a John Lennon. Entonces, me gustaría que, dando 5, alguien me pueda dar la definición de lo que es la enfermedad renal crónica. 5, 1, 2, 3, 4. Pueden abrir sus micrófonos y responder. Se escucha bien bajito, dice, pero es un tema de no estar con audífonos. Cuando estamos con audífonos me parece que no se escucha tan bien. Yo por lo menos en la computadora pongo todo el volumen y siempre los escucho fuerte, toditos. ¿Ya? Me gustaría que me puedan decir cuál es la definición de enfermedad renal crónica. ¿Listo? Todas las respuestas con micrófono abierto, el que vaya a responder. Suelen, sáquese los audífonos para que escuche mejor. En altavoz, póngase. Nadie va a responder cuál es la definición. Bueno. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Qué dice Ivonne? Ah, ya. Bueno, eso no sé cómo podríamos solucionarlo, Ivonne. ¿Todos me reciben bien? Dodo, ahora sí te escuto, pero antes no. Ya, pero eso debe ser algún problema de su internet. ¿Ya? Entonces,
Como les decía, yo quería revisar algunos de los conceptos de las anteriores clases. Me parece fundamental que vamos revisando porque a medida que vayamos avanzando ya en los temas, van a haber conceptos que tenemos que tener claros, si no, no se va a entender. La enfermedad renal crónica se define como una disminución del vamos tomar banho, vamos lá. por debajo del 60% de función renal en un tiempo igual o mayor a 3 meses, con o sin evidencia de daño patológico del órgano, ¿no? Esa es la definición de enfermedad renal crónica. ¿Qué características tiene un paciente renal crónico? Por favor, quiero que alguien me diga. Abra su micrófono para responder. ¿Cuáles son las características clínicas del paciente renal crónico? Ya saben ustedes que todos los que participan van ganando puntos, ¿no? ¿Nadie? Doutor, Dígame, nombre, Letícia Alves. diga. Es que el paciente con enfermedad renal crónica presenta hipertensión arterial, anemia y edema. ¿Ya? ¿Siempre es la presión arterial? Leticia. Sí, es porque es la segunda causa principal. Ya, pero ¿será que todos los pacientes tienen? Creo que sí. Ya. Fíjense que no es así. Si estamos hablando de enfermedad renal crónica, ¿de qué estadio ya estamos hablando? En el estadio 5, No. O sea, sí es un paciente renal crónico, pero no solamente en el quinto estadio. 4. ¿Quién A partir do terceiro. ¿Quién respondió por segunda vez? Gustavo. Yo, Daiane. Gustavo Perdão, dijo perdão. cuarto Gustavo Antônio Gonçalves. y Dayane dijo 3, ¿no ves? Sí. Sí, doutor, a partir do terceiro. Si estamos diciendo que enfermedad renal crónica es cuando hay una disminución, cuando tiene menos del 60% de función renal, entonces ustedes tienen que recordar la clasificación clásica. El estadio 1 es cuando las personas tienen igual o más del 90% de función renal. En el estadio 2 están todas las personas que tienen de 89 a 60% de función renal, o sea, ml por minuto. Y en el estadio 3, todas las personas que tienen de 59 para 30. Ese tiene dos subdivisiones, 3A y 3B. El cuarto estadio es para aquellos que están de 29 a 15% de función renal. Y el quinto estadio es para aquellos que están con menos de 15% de función renal. Pero ya desde el tercer estadio se habla de enfermedad renal crónica. En el grado 1 y en el estadio 2, ¿ya? Puede que haya o puede que no haya hipertensión. En el estadio 3, ¿ya? Es más frecuente, pero no dice que todos deben tener hipertensión. Eso es importante saberlo porque no todos los pacientes renales crónicos tienen hipertensión. Desde luego que a medida que va avanzando la enfermedad es mucho más frecuente, pero no necesariamente todos tienen que ser hipertensos. Es verdad que es la segunda causa más importante. ¿Qué otras características clínicas hay? Aparte de anemia. Alteras gastrointestinales. ¿Quién está hablando? Su nombre siempre van a decir primero, ¿ya? Edson, doctor. Edson, bienvenido. ¿Por qué hay alteraciones gastrointestinales, Edson? Porque, no caso, esse paciente vai tendo anorexias, náuseas e vômito, Ya. que é uma característica, eu creio que de la uremia. Ya. Pero cuando usted dice va a tener alteraciones digestivas, gástricas, Uhum. ¿a qué se refiere? Hay otra cosa más ahí, aparte de los síntomas urémicos, ¿no? Que son mareos, náuseas y vómitos, alteración de la presión, ¿no? Pero hay algo más. En el síndrome nefrótico lo mencionamos.
en la última clase. Ailana, todavía no estamos hablando, mostrando diapositivas, estamos conversando de los temas anteriores. ¿Cómo es, Edson? ¿Se acuerda? ¿Quién puede responder esa pregunta? Hay una alteración digestiva importante en los pacientes renales crónicos cuando estamos hablando de síndrome nefrótico. ¿Nadie? Doutor, é porque há uma mala absorção intestinal. ¿Quién está respondiendo? Daiane. ¿Qué tiene que ver esa mala absorción intestinal? ¿Cómo se da eso? Isso é porque há edema a nível da parede do intestino. E isso causa uma mala absorção. E assim que todos os síndromes, por exemplo, diarreia e todo isso, que habló Edson. Eso es parte de la gastroparesia de los pacientes con nefropatía diabética y la mala absorción en aquellos que tienen nefropatía por síndrome nefrótico. Muy bien. ¿Qué otra característica? Doutor, dígame. doutor, Gustavo, é uma característica de todos os pacientes com essa enfermidade? Sim ou sim vai ter esta sintomatología, essa síndrome de mala absorción? En la mayoría de los pacientes, sobre todo en los últimos estadios, ¿ya? Si bien usted puede tener inicialmente un paciente que sea nefrítico, otro que sea nefrótico, otro que sea solamente nefropatía hipertensiva, inicialmente, y no tengan todos el mismo comportamiento. Pero a lo largo de la enfermedad renal, a medida que va descendiendo la función renal, lo que vamos a ir viendo son cuadros, ¿ya? Donde todos los pacientes van a terminar teniendo similitudes cuando ya estamos llegando a cuarto, quinto estadio, porque todos van a estar, casi todos van a estar hipoalbuminémicos, ¿ya? Sobre todo cuando ya están en terapia sustitutiva renal, o sea, diálisis. Y a medida que van pasando los años en diálisis, cada vez el paciente tiene menos proteína, tiene menos musculatura, es más hipoalbuminémico. Todos esos cambios que tengan que ver con pérdida de proteína van a terminar generando una mala absorción intestinal. No solamente en el caso de síndrome nefrótico, sino de todos los pacientes crónicos que tienen hipoalbuminemia por la enfermedad renal. Porque hay varios factores. Ya vamos a ver en la terapia sustitutiva renal, solamente el hecho de que el paciente haga diálisis significa una pérdida de proteínas constante. Por cada sesión de hemodiálisis que hacen los pacientes, pierden alrededor de 9 a 10 miligramos de aminoácidos por cada sesión. Si ustedes multiplican todas las diálisis durante todo el año, el paciente puede llegar a perder cerca de 1,5 a 2 kilogramos de músculo esquelético neto, sin contar las infecciones o cualquier otro proceso de autodegradación. Ellos tienen tendencia a la hipoglicemia permanente por ese remanente de insulina que queda, ese 30% que ya no es destruido debido a la lesión renal. Entonces ellos hacen hipoglicemia permanente. O sea que están fabricando, ¿no? Azúcar por otras vías, ¿no? Están haciendo gluconeogénesis durante todo el tiempo estos pacientes. Están destruyendo proteínas para poder satisfacer algunas necesidades del cuerpo. Entonces empieza el autocanibalismo producto de la enfermedad renal crónica y estos pacientes tienen muchas pérdidas proteicas de muchas formas, por muchas vías, ¿ya? Entonces sí, en algún momento casi todos los pacientes tienen este tipo de mala absorción intestinal. Es por eso que algunos medicamentos, como por ejemplo el hierro, ya que se ha comprobado que su biodisponibilidad para estos pacientes renales, o sea, tanto vía oral como endovenoso, ya debería tener la misma biodisponibilidad, pero por la mala absorción que ellos tienen a nivel digestivo, es que se prefiere darlo por vía endovenosa. ¿Ya? Es por esa mala absorción intestinal permanente. ¿Okay? Ya, doutor, gracias. Entonces, doutor, podemos hablar que por esta enfermedad perde masa musculares e com isso, por isso, pacientes podem ter problemas cardíacos, ou seja, perde masas musculares, ou seja, de coração também, não? Por isso, seria... Lo que más se pierde es músculo esquelético, ¿no? A ese nivel. Ahora, el problema cardíaco de estos pacientes radica por 3 factores fundamentales. Uno de ellos, ¿ya? Va a ser la hipertensión
que va a provocar la cardiomegalia. Otra de ellas va a ser la sobrecarga hídrica, o sea, la sobrecarga de agua y sal, que va a hacer también que este factor de volumen excesivo haga un aumento del gasto cardíaco. Y otro de los factores importantísimos también es la anemia. Entonces, estos son los 3 factores más importantes para que el paciente empiece a hacer su miocardiopatía, que es inicialmente una cardiopatía o miocardiopatía concéntrica, luego excéntrica, con un corazón grande y suficiente, que termina siendo insuficiencia cardíaca congestiva, entrando en sobrecarga, hipertensión pulmonar con poco volumen para un corazón que tiene una fracción de eyección baja. ¿Ya? Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, de nefropatía diabética, a ver quién se acuerda del concepto. Pode repetir novamente, doutor? Não entendi. Nefropatía diabética, ¿cuál es la definición de nefropatía diabética? ¿Nadie? Joselio, a ver que se ha conectado recién, alguien que pueda responder hasta contar 5. Doutor, é o dano renal causado por paciente que já tem diagnóstico de diabetes mellitus e quando há proteinúria arriba de 300 miligramas, 24 horas. Es una albuminuria o proteinuria persistente mayor a 300 miligramos en 24 horas, ¿no? En un paciente que ya ha sido diagnosticado con nefropatía diabética. ¿Cuál es su nombre? É a Ilana. Ailana. Ingresó 10 minutos tarde, Ailana. Sim, doutor, la notificación de la clase no me apareceu. Ah, ya. Bueno, Quando mirei já estava tarde. sí, estaba desde ayer, creo, de 48 horas. Bueno, está bien. ¿Cuáles son las características histológicas de la nefropatía diabética? ¿Cuáles son los cambios histológicos que ocurren en el glomérulo? Son 3. A contar 5. 1, 2. Doutor, parece aquele nódulo de Kim, algo assim. Kim y Estelle son 2 nombres. Sí. Hay una pelota de básquet famosa que tiene ese nombre. Hay una película también que el náufrago le pone el nombre a su pelota. Wilson. Wilson. Isso. Es Kim Estelle y Wilson. Esas son las lesiones, los nódulos de Kim Estelle y Wilson. Pero antes de que ocurran los nódulos, ¿hay alguna otra cosa que ocurre? La hipertrofia glomerular. Eso. ¿Quién está respondiendo? A Ilana. Ya. Entonces, la hipertrofia glomerular, ¿qué más ocurre después? Ocorre uma também. hipertensão capilar glomerular, doutor. Ya. Uma hipertensão glomerular. Claro, hay una hipertensión glomerular. Eso es lo primero que ocurre. Y después de eso, la El engrosamiento de la membrana. Eso, el engrosamiento, porque la hipertensión lo que va a provocar es una dilatación de las hendiduras. ¿Ve? Aumentan los espacios. Entonces hay tendencia a que las proteínas vayan a rebasar a la membrana. ¿Y la membrana qué hace? Se refuerza, se hace más gruesa. ¿Para qué? Para evitar esa situación. Con su electronegatividad y engrosándose es su segundo mecanismo fisiológico. Y después, por último, ya ocurre lo que mencionó inicialmente, ¿no? ¿Por qué se producen esos nódulos de Kim Estelle y Wilson? Por la esclerosis difusa y la aparición de esclerosis nodular. Claro, la esclerosis nodular va a ser consecuencia de la aparición de estos nódulos. Pero ¿por qué se forman los nódulos? Los nódulos terminan esclerosando el glomérulo. ¿Pero por qué se forman? Doutor Gustavo, eu creio que parece que contém pequenos fragmentos de matriz e matriz mensarreal irregular e desidrata com
que indica que indica que mensagear é precoce, que frequência com uma paquete de Jones, más o menos isso. Fíjese que cuando hay la hipertensión, se va lesionando, pues, ¿no? Todo lo que es el endotelio, se van dañando las estructuras porque está sometido el glomérulo a una presión que no puede tolerar. No se olviden que ustedes que la cápsula de Bowman tiene una tolerancia de presión, ¿no? Esos 18 milímetros de mercurio se ven rebasados. Esos 32 milímetros de mercurio de presión también se ven rebasados y se empiezan a dañar algunas estructuras. Aparecen los fibroblastos, porque entre los factores hemodinámicos y no hemodinámicos hay sustancias tóxicas. Está la CPK que provoca una lisis de algunas sustancias, lípidos, etc. Entonces, con todos esos elementos inflamatorios que empiezan a ocurrir, hay lesión y empiezan a aparecer los fibroblastos, que son los que producen esta matriz mesangial. Y se produce tanta matriz mesangial que se empieza a aglomerar y se empieza a juntar, y ahí es donde se fabrican estos nódulos de Kimmel y Wilson. ¿Ya? Es una sobreproducción de matriz mesangial que son responsables los fibroblastos. Bueno, del síndrome nefrótico, ¿cuáles son los rangos de proteinuria para que podamos hablar de síndrome nefrótico? A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Bien, em 24 3 gramos por 24 horas. En algunos libros vamos a encontrar 3 gramos, en Ou de, algunos otros de vamos a 3 a encontrar 5, 3,5. 3.5 gramos, ¿ya? Es importante conocer esto, porque después no hay a haber confusión, ¿listo? Hay literatura que dicen 3, otros que dicen 3.5. ¿Okay? Bueno, ¿quién se acuerda de la fisiopatología del síndrome nefrótico? ¿Cuál es el orden de la fisiopatología? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Nadie? Alteración de la membrana de filtración. ¿Ah? ¿Fisiopatología qué era? Claro. Entendi. Hay un orden cronológico de la fisiopatología, de los sucesos que van ocurriendo. Aquí hay daño. Nadie, che. Y eso estaba Doutor, fácil. Les he dicho que es pregunta de examen eso. no caso da síndrome, no caso vai dañar os capilares, não vê? E depois que dane esses capilares, ¿é isso? ¿O no? Dijimos que había primero, o sea, con la hiperfiltración, ¿no? Es la Empieza a haber una alteración de la membrana, ¿no? Alteración de la barrera de filtración. Luego ocurre un aumento de tamaño de los poros. Luego viene la pérdida de la electronegatividad. Empieza la proteinuria. Y con esto viene la hipoproteinemia. Ahí empiezan a ver los edemas. Luego aparece la dislipidemia o colesterolemia o lipiduria si quieren. Y con eso empiezan las alteraciones de los factores de coagulación, problemas trombóticos, etc. ¿Ya? Eso es algo que siempre tienen que recordar para poder entender la patología. Listo. Son conceptos que es importante que vayamos recordando, ¿ya? Donde sea que nosotros vayamos. Hola, otra vez nos vamos uniendo. Que alguien puede la llamar, no sé qué pasó. Un poco de tiempo, no mucho. El español se recupera rápidamente y otra vez entraba el ritmo de carrera. Vamos a tener que tener un poco de paciencia ya con el internet. Bueno,
Yo les decía que son conceptos. Doutor, su áudio está bajo. Mi audio está abajo, vayan subiendo su audio nuevamente, ¿ya? Vayan calibrando todo. Estoy hablando de la misma forma que estaba hablando antes. Se escucha muy bajo, doctor. ¿Verdad? Pero estoy hablando de la misma forma, le cuento. Ahora está mejor. Ya, entonces, esos conceptos son importantes. Lo último que me acuerdo que quería hoy repasar era que no se olviden de la filtración, ¿ya? En los casos ya sean clásicos y muy aparte es la nefropatía diabética. Un paciente diabético puede filtrar normalmente o aparentemente puede estar filtrando como una persona normal. Incluso en tercer o cuarto estadio puede tener un filtrado casi normal, más del 80% muchas veces puede estar filtrando. Y la creatinina recién se eleva borderline entre cuarto y quinto estadio. Es por eso que a veces nos confundimos cuando vemos un paciente renal y creemos que está bien porque no tiene elevación de la creatinina todavía. Cuando nosotros estemos atendiendo consulta y ustedes ya se hayan recibido y estén solos contra el mundo en un consultorio, en su provincia, donde sea, les va a tocar ver muchos pacientes renales. Entonces es muy importante que ustedes hagan una buena revisión de la historia clínica de este paciente y no olvidar el tiempo de evolución, porque todo paciente diabético con un tiempo de evolución entre 15 y 20 años ya tiene que tener una nefropatía avanzada. En general, esa es la historia si el paciente no se ha cuidado. Entonces, no podemos pensar de que un paciente con 15 o 20 años de evolución de nefropatía diabética vaya a estar excelente, ¿listo? Tenemos parámetros de microalbuminuria que podemos solicitar, tenemos que hacer un clearance de creatinina, proteinuria 24 horas, que son análisis que nos vamos a poder ayudar para complementar, pero inicialmente la historia clínica, ¿ya? Wow. Porque estos pacientes generalmente, ¿cómo debutan? ¿Ya? Con un cuadro de hipoglicemia. El paciente estaba tomando medicación oral antidiabética y resulta de que ese día no comió por ese remanente de 30% de insulina que estos pacientes tienen. Resulta de que hizo un cuadro hipoglicémico, termina internado y cuando nos damos cuenta ya el paciente tiene una lesión renal avanzada, ¿ya? Son cosas que debemos recordar para cuando nosotros hagamos atención primaria. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en materia. Ya, vamos a entrar en materia y voy a ir compartiéndoles la presentación del día de hoy. Esta presentación ya está en Moodle. Ya, están ahí también 4 documentos que me parecieron interesantes para que ustedes puedan revisar. Y vamos a ir conversando de ellos. Hoy voy a tratar de no leerlo yo, ya, vamos a empezar con unos casos clínicos. Siempre me aparece Ailana. No sé. El caso clínico número 1, me gustaría que alguien me ayude a leer, alguien que tenga, no sé si Dayana, Ailana, alguien pueda ir leyendo este caso clínico, ¿ya? Tiago. Niño de 6 anos de edad, sem antecedentes personais nem familiares de interesse, que apresenta quadro de fiebre, máximo 40 graus, de 48 horas de evolução, com vômitos e deposições semilíquidas. Os padres referem um descenso de la diuresis. Em la avaliação, em o serviço de urgências, se objetiva regular, estado general e intolerância oral. A exploração por aparatos é normal, com o diagnóstico de gastroenterite aguda, se ingressa com fluido terapia intravenosa. O hemograma revela umas leucocitoses com neutrofilia, anemia normocítica e reconto plaquetário normal. ¿Es igual? También, claro. Es largo esto. Ya, el segundo día de ingreso, se aparecía un descenso de la diuresis menor que 1 miligramo por kilo hora. ml por kilogramo.
sí, perdón. Pese a la reposición de líquidos y edema palpebral, sin otros datos en la exploración, y con constantes normales para su edad, incluida la tensión arterial. En la analítica, presenta datos de fallo renal com aumento de la urea e creatinina, com filtrado glomerular estimado de 29 ml por minuto e 1,73 metros cuadrados. Eso es cuando se corrige la función a superficie corporal, ¿ya? Com iones normais e equilíbrio ácido básico conservado. E a análise de urina objetiva, uma hematúria macroscópica, com ligeira proteinúria e cilindros hialino-granulosos aislados, sem outras alterações. Dado o antecedente de gastroenterites, inicialmente se barrara, isso? Sim, barra. Se baraja. Como possibilidade diagnóstica é o falho pré-renal por desidratação, pero sem cumprir outros critérios sem signos analíticos nem clínicos de desidratação. E é o síndrome hemolítico urêmico por o antecedente de gastroenterites, descartado por ausência de anemia hemolítica e de trombopenia. Se descarta uma etiologia obstrutiva post-renal mediante ecografía. En estos casos clínicos que vamos a ver, la intención de esta dinámica no es confundirlos, ¿ya? Tampoco ponerlos a prueba para ver si pueden responder o no. Porque lo que yo quiero que ustedes vean es que cuando llega el paciente a la consulta, no llega con un diagnóstico claro. En muchos casos nos podemos confundir. Entonces, si nosotros no tenemos todo ese abanico de posibilidades diagnósticas aprendidos, podemos equivocarnos. Porque si ustedes se fijan, aquí está hablando de que ya hay un descenso de la función renal importante. El paciente ha perdido diuresis. Sin embargo, los iones están normales, existe todavía un equilibrio ácido-base. Hay un elemento aquí que nos habla de hematuria macroscópica, ¿no? Dice, ligera proteinuria, ¿no? Cilindros hialino-granulosos aislados, dice, sin otras alteraciones. Dado el antecedente de gastroenteritis, inicialmente se baraja como posibilidad, dice, diagnóstica, un fallo prerrenal debido a la deshidratación que ocurren en este tipo de cuadros, ¿no? Que tienen gastroenteritis. En muchos centros, muchas veces, pueden llegar estos pacientes con cuadros idénticos, ¿no? Una gastroenteritis, una jeca, y ¿qué pasa? Le dan antibióticos de forma empírica en muchos centros de primer nivel, mejora el pacientito, lo hidratan un poco y sale del cuadro. Y puede que muchas veces haya pasado de que ni siquiera advirtieron que estaba con un síndrome nefrítico el paciente. ¿Por qué? Porque no les llamó la atención esta hematuria macroscópica. Algunos ni siquiera se dieron cuenta de que estaba con hematuria macroscópica. Es importante que todo paciente que llegue a internación estemos haciendo un recuento del peso, ¿no? Un balance hídrico y estar observando, ¿no? Todos los elementos de deposición, la catarsis, la diuresis, las características, el olor, el aspecto, todas esas cosas son importantes que nosotros veamos. Muchas veces dejamos la tarea a la mamá y ven que la orina está un poco oscura. Generalmente en un síndrome nefrítico la orina es bastante oscura. La hematuria es una hematuria que da un aspecto de color más oscuro. No es como en las urológicas, que es un color más rutilante, más rojo rutilante, sino es una hematuria más oscura. Entonces podemos muchas veces nosotros creer que es por la deshidratación, por la oliguria que está tan oscura, y ni siquiera sospechar que existe hematuria, a menos que nos lo reporten en el laboratorio, ¿ya? Dice aquí, se descarta una etiología obstructiva postrenal mediante ecografía, porque vieron que los riñones no tienen ninguna obstrucción, no hay ninguna cosa ahí que haga sospechar. Voy a ir leyendo yo. Dice, el paciente cumple criterios de síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque tiene hematuria, ha habido algún grado variable de proteinuria, tiene oliguria este paciente, hay edemas, ¿ya? Que no son iguales que los edemas en el síndrome nefrótico.
que son más pronunciados los edemas en un síndrome nefrótico, ¿ya? Y además hay un deterioro de la función renal. Sin embargo, no quiere decir de que en todos los casos va a haber un deterioro tan brusco de la función renal, ¿ya? Puede haber un deterioro desde luego, pero no va a ser un deterioro siempre que nos haga llegar hasta un 20-25% de función renal. Tanto en el síndrome nefrítico como en el síndrome nefrótico. No necesariamente el paciente va a disminuir demasiado su función. Yo les mostraba en el síndrome nefrótico en la anterior clase de un paciente que nosotros hemos visto a lo largo de los años desde el 2015, y este paciente con síndrome nefrótico con una proteinuria de 14 gramos o 16, no recuerdo bien ahora, tenía todavía 80% de la función renal. Entonces, esto es variable. ¿Alguien habló? Bueno. Dice, por lo que se inician los estudios diagnósticos, un cultivo del exudado faríngeo, estudios inmunológicos, ¿no? Porque, claro, seguramente el médico que atendió este caso vio todas estas constantes que son parte del síndrome nefrítico. Ya lo vamos a ver más adelante. El cuadro de oliguria se resuelve en 24 horas con el aporte de fluido. ¿Ya? Esto es importante. Hay que tratar la causa. Paciente que tiene algún síntoma, hay que tratar el síntoma. Porque en el caso del síndrome nefrítico es potencialmente reversible. Y solamente tenemos que atender la causa para que pueda mejorar. ¿Listo? Y los datos analíticos de función renal se normalizan a las 72 horas. O sea, la creatinina a 0,6, la urea 35, un filtrado glomerular estimado de 117. ¿Ya? Aunque persiste la hematuría macroscópica con una proteinuria leve y cilindros hemáticos, desde luego, por la presencia de la hematuria. De los elementos que más tarda en resolver o en remitir es la hematuria. Eso tienen que saberlo siempre. ¿Pueden desaparecerla ustedes las proteinurias? Sí. ¿Pueden mejorar la hipertensión que siempre puede estar asociada? Sí. ¿Pueden recuperar la función, los elementos químicos del cuerpo? Sí. Pero una de las cosas que más cuesta, ¿ya?, que remita, es la hematuria. Persiste. Por lo menos van a estar 3, 6 meses, a veces un poquito más, con presencia de hematuria. Si bien puede ya no ser macroscópica, puede llegar a ser ya a niveles microscópicos, pero va a persistir durante muchos meses todavía. ¿Quién se acuerda cuáles son los rangos de hematuria? ¿Cuándo hablamos de hematuria macroscópica? ¿Cuándo hablamos de hematuria microscópica? Hasta contar 5. 1, 2. Eritrocitos, la microscópica creo que era menor a 100 eritrocitos por campo y la macroscópica mayor a 100 eritrocitos por campo. Está bien, pero falta algo. ¿Desde cuántos eritrocitos yo puedo decir que ya es una hematuria microscópica? Los márgenes superiores están bien. ¿Cuál es el mínimo? De 0 a 5, doctor. No es de Lo 5. normal es de 0 hasta 3, ¿no ve? Incluso en algunos laboratorios dicen hasta 5, pero más de 5 ya es hematuria microscópica. De 5 a 100. Más de 100 ya es macroscópica. ¿Quién habló primero? Melissa, doctor. Gracias. Bueno, entonces dice aquí, desde el punto de vista infeccioso, ¿no?, aunque persistía la fiebre, el hemograma se había ido normalizando de 12.000 leucocitos con el 60% de neutrófilos, ¿no? Y la PCR estaba en descenso. ¿Ya? La PCR siempre es un parámetro que nosotros buscamos en las patologías renales. A las 72 horas presentó dolor abdominal intenso con una exploración abdominal dentro de la normalidad, pero con hipoventilación en la parte de la base pulmonar derecha, ¿ya?, no evidenciada previamente. Se realiza una ecografía que evidencia un derrame pleural basal derecho. Ante este hallazgo se realiza una radiografía de tórax que demuestra una condensación en el lóbulo medio e inferior. Entonces, ¿qué nos deja esta enseñanza? Hay que hacer examen físico de todos los días en ese paciente internado. No es que ustedes lo reciban de entrada y después se olvidan de hacer el examen físico. Ya lo vimos una sola vez y no lo vemos más. A nosotros nos pasó un caso, les comento, de una chica que llegó con una lesión renal aguda brutal.
¿Y qué pasó? Esta chica dijo que se había ido de viaje a Cochabamba y cuando volvió, después de haber comido algunas comidas pesadas, tenía un cuadro abdominal y bueno, no se hizo un buen examen físico. Y resulta de que de unos 5 días después de internación, que no se encontraba la causa, la chica empezó a ponerse séptica, hizo falla aguda renal y decidimos hacer un examen físico general, pues, ¿no? Porque los médicos residentes que estaban en la clínica nos habían reportado el examen físico, pero no habían examinado completamente. ¿Qué sucedió? Esta chica se había ido escondida de sus papás a Cochabamba, se había hecho una cirugía estética, una lipoescultura y se había aumentado los glúteos y no había avisado y lo había hecho en una clínica clandestina. Entonces, si hubiéramos hecho un examen físico, buen examen físico inicialmente, y la paciente hubiera otorgado una información correcta en la historia clínica, seguramente que hubiéramos entrado a un buen diagnóstico. Entonces, hay que hacer examen físico exhaustivo, ¿ya? Se realiza, dice, una toracocentesis, siendo las características de líquido un empiema. Bueno, le pusieron un tubo de tórax y para resolver, ¿no? Se instaura también antibiótico-terapia. La etiología infecciosa se demostró, ¿no? Porque hubo positividad del antígeno neumocócico, que es la segunda causa tal vez entre las bacterianas más frecuente. En orina y líquido pleural, dice, ¿no? Por favor, el micrófono, no sé quién está con su micrófono abierto, les ruego. Doctora Tango, bienvenida. Entonces, fíjense que ya teníamos un elemento infeccioso ahí, ¿ya? El hemocultivo fue negativo. La función renal y la diuresis se mantuvieron normales, aunque persistía la hematuria macroscópica con hematíes dismórfico, ¿ya? Y esto es una característica importante. Dentro de las hematurias nosotros siempre vamos a tener que solicitar, ¿ya? Un dismorfismo eritrocitario para ver y corroborar de que realmente esa hematuria corresponda a una hematuria de tipo glomerular. Sin otras alteraciones en el sedimento urinario, el paciente comenzó a presentar tensiones arteriales próximas al percentil para su edad, seguramente que estaba hipertenso inicialmente. Los resultados obtenidos en las pruebas solicitadas mostraron alteraciones en los niveles de complemento con una marcada disminución de la fracción del C3 con un C4 normal, y esto es bastante característico, ¿ya? El C3, hay una hipocomplementemia, así se llama. Ustedes van a investigar, ¿ya? Y me gustaría que lo estudien, todos los tipos de complementos que nosotros tenemos, ¿ya? Del 1 al 9, que son los más relevantes. El C3 y el C4 son los que siempre participan en este tipo de compromisos inmunológicos, y generalmente son los que sellan el diagnóstico. Si es que hay un compromiso inflamatorio de tipo inmunológico, ellos están ahí. O sea que estamos consumiendo complementos, principalmente el C3. Entonces, por ende, si estamos consumiéndolo, va a empezar a disminuir. Y a eso se le llama hipocomplementemia, una cantidad de complemento C3 disminuido. Puede cursar con un C4 normal, ¿ya? Pero en general hay hipocomplementemia a expensas del C3. Las antiestreptolicinas estaban elevadas, ¿ya? El ácido, que todos conocemos que se utiliza también en enfermedades reumáticas, ¿ya? Y es otro de los parámetros que debemos solicitar ante un cuadro infeccioso de esta etiología con una disminución de la función renal, con un sobreagregado de hematuria. Estaban bastante elevadas, 3 veces su valor. No sé si alguien recuerda el valor normal, me gustaría que lo puedan decir si es que se acuerdan. ¿Ya? Se hicieron algunos estudios de COMS, ANA, que son estudios también de tipo inmunológico. Anticuerpos antineutrófilos fueron negativos, se descartaron, ¿no? Se hicieron otras pruebas inmunológicas y no se encontró nada. El hallazgo, dice, de un síndrome nefrítico junto con el cuadro de neumonía permitió el diagnóstico de glomerulonefritis post-infecciosa asociado a una infección neumocócica. ¿Ya? La evolución del paciente fue favorable, resolviéndose el derrame y el cuadro neumónico, ¿no? Una vez dado el antibiótico, mejorando las condiciones clínicas. No presentó nuevas alteraciones de la función renal. Las cifras de tensión arterial se mantuvieron elevadas, por lo que se inició el tratamiento con captopril. ¿Ya? Las cifras de tensión arterial se fueron normalizando, permitiendo la retirada del tratamiento a los 5 días.
eso es muy difícil poder decir en qué momento hay que suspenderlo, pero ante la normalización de la presión arterial, podemos esperar 2 o 3 días más y si se mantiene ya podemos ir suspendiendo el medicamento ya de forma escalonada, no de golpe. En el seguimiento, dice, un mes tras el alta persistía la microhematuria, que desapareció en el control a los 6 meses. Esto puede ser relativo, ¿no? Es variable. Siendo los parámetros de función renal normal, al igual que los niveles de C3 y los niveles de antiestreptolicina. O sea que el C3 y la antiestreptolicina se van a normalizar, ¿ya? Son sinónimos de remisión en muchas situaciones inmunológicas. Me van a hablar de remisión, ¿ya? Entonces es importante observarla. No solo para esto, sino para otras patologías. En el lupus, por ejemplo, es muy importante estar pendiente del C3. Ya, estos eran los laboratorios de inicio. Después ustedes pueden revisarlo, eso no es problema, ¿ya? Pero los leucocitos, mire, llegaron hasta 21.000 blancos, un descenso de la hemoglobina, las plaquetas normales, la urea elevó a 165, ¿ya? Y esto es un dato importante para ustedes. La urea empieza a ser sintomática después de que sube más de 160. Puede ser variable en algunos pacientes de acuerdo al estado de hidratación, ¿no? Pero en general, el paciente que tiene más de 160 de urea ya tiene síntomas, ¿ya? ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, un paciente renal en terapia sustitutiva, en diálisis, nunca va a tener una urea normal. Su urea siempre va a estar alterada, pero va a estar lo suficientemente controlada como para que el paciente no tenga síntomas, no tenga náusea. Además de la urea, hay otro parámetro, ya que se llama, ahorita se me voy a acordar del nombre, que es una sustancia, la leptina. La leptina es la que le quita el apetito al paciente y en general a los que están en diálisis, una vez inician diálisis, demora como un mes, algunos meses todavía en disminuir lo suficiente la leptina para que el paciente tenga nuevamente apetito, ¿ya? Sobre todo de productos proteicos, ¿ya? Fíjense cómo la creatinina aumentó, ¿no? La basal del paciente era 0,6, mire cómo llegó hasta 2,2, ¿no? Sodio, 132, un potasio normal, una osmolaridad más o menos normal, una proteína C reactiva primero elevada, ¿no? Que llegó hasta 29, una densidad de orina, perdón, alta, ¿no? Para nosotros ya 120 es un paciente que no toma mucho líquido, un pH ácido, proteínas positivas, hemoglobina 4 cruces, presentísima, la esterasa leucocitaria, o sea que me dice que hay presencia de leucocitos también positiva, habían hematíes, leucocitos, la ecografía, bueno, sin hallazgos importantes como habíamos mencionado. Se hicieron todas las pruebas inmunológicas, ¿ya? Para ver si tenía relación con algún cuadro, desde lo inmunológico, teniendo el complemento bajo, el C3 bajo, y teniendo el factor antirreumático, el ASTO más bien, antiestreptolicina, elevado hasta 3 veces su valor, ¿ya? La glomerulonefritis, dice, se presenta concomitante con la neumonía, ¿ya? En un intervalo de 3 a 8 días. Pero fíjense ustedes, ¿ya? Que cuando estamos hablando nosotros de una neumocócica, porque la estreptocócica tiene un tiempo un poco mayor de latencia. En general, luego de haber tenido la infección por cualquiera de estos agentes, siendo el caso de una neumocócica, puede recién después de una semana, alrededor de 8 o 10 días, aparecer, ¿ya? La glomerulonefritis y aparecer con ella el síndrome nefrítico. Y en una postestreptocócica el tiempo es mucho más amplio cuando estamos tratando una causa bacteriana. En la postestreptocócica puede aparecer incluso después de los 21 días. Eso se lo aclaro ahora porque a veces uno lee rápido y no le toma atención. Para el diagnóstico se requiere poder demostrar la infección, que en nuestro caso se realizó por la positividad de un antígeno neumocócico en orina y en líquido pleural. La fracción del C3, que es el complemento, estaba disminuida, al igual que la postestreptocócica, sugiriendo la existencia de la activación de la vía clásica o alternativa del complemento, ¿no? Las antiestreptolicinas pueden estar elevadas. Evolución. La glomerulonefritis suele ser buena,
y es excepcional que se precise algún método de depuración extrarrenal, o sea, terapia sustitutiva. No se debería. Es raro que un paciente llegue a necesitar de diálisis. Debido a esta buena evolución, rara vez se realiza biopsia, ¿ya? Es otro punto. Como les digo, se atiende la causa y se puede solucionar el problema y es potencialmente reversible, que podría demostrar los inmunocomplejos con polisacáridos de neumococo. En caso de persistir el cuadro clínico, se ha descrito la utilización de un ciclo de corticoides con buena respuesta. Para aquellos que estudiaron, hicieron la tarea del esquema de Ponticelli, ¿ya? Aquí se puede utilizar incluso el esquema de Ponticelli si toda la batería de recursos que hemos utilizado no dan resultado. Con frecuencia se presenta hipertensión arterial que puede precisar el tratamiento en la fase aguda, pero que suele ser autolimitada, ¿no? En resumen, presentamos a un niño de 6 años con insuficiencia renal aguda secundaria a una glomerulonefritis asociada a neumonía neumocócica. El paciente presentó en primer lugar un síndrome nefrítico con hematuria, proteinuria, oliguria, edema y deterioro de la función renal, siendo diagnosticado a continuación de neumonía con derrame pleural, debido a que se revisó al paciente, se hizo una buena historia clínica. La función renal se normalizó tras las 72 horas de haber dado, ¿no?, antibiótico y fluidoterapia, persistiendo una hipertensión arterial que precisó de tratamiento en la fase aguda aproximadamente 5 días posteriores. El cuadro se resolvió sin secuelas. Asimismo, revisamos la información publicada previamente sobre casos similares en la literatura científica. El caso sirve para reforzar el concepto de que otros microorganismos, además del Streptococcus pyogenes, pueden desencadenar una glomerulonefritis postinfecciosa y deben considerarse en el diagnóstico diferencial de cualquier niño que presente glomerulonefritis aguda y hallazgo respiratorio. La presentación del cuadro nefrítico suele ser concomitante o con poca latencia respecto al cuadro infeccioso. A nivel analítico se encontró un descenso de la fracción del C3, que ya lo habíamos mencionado, un aumento del título de antistreptolicina, como también se describe en otras literaturas, y la etiología se confirmó mediante la detección del antígeno neumocócico en orina y en líquido pleural. La evolución del cuadro nefrítico suele ser buena, como en nuestro caso, y es excepcional que se precise algún método de depuración extrarrenal, ¿ya? Este cuadro clínico 2, hasta aquí vamos bien, no sé si hay... Dígame. Só uma pergunta, no caso, a Shigella, que também causa síndrome urêmica hemolítico, também pode causar uma... Sin duda alguna. Uma síndrome nefrítica? Puede. Igual que en el síndrome nefrótico, ya hay causas primarias y hay causas secundarias. En el caso de la Shigella estuviéramos hablando de una causa secundaria, ya que obedece a los parásitos, ¿no? Pero puede, ¿ya? Totalmente de acuerdo. Denme un segundo, voy a encender la luz. Bueno, ¿quién? Helen era, ¿no? La que habló. Sim, doutor. E Bueno, outra pergunta, Claro. este estreptococo pode ser um beta-hemolítico do grupo A, do grupo B? A? Ya. Cuando estamos hablando de la postestreptocócica, ya, en general, estamos hablando de un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Ya, ese es el agente causal, el más frecuente. Y que vamos a leer ahora el caso clínico 2, que habla justamente de ese cuadro. Por favor, léanos este caso clínico, Helen. David, ninho de 6 anos e 8 meses, procedente de Sacaba, Cochabamba, estudante de primeiro básico. Consulta, febre e dolor abdominal. Enfermidade atual. Quadro clínico de mais ou menos 1 mês de evolução, caracterizado por apresentar alças térmicas não quantificadas. Desde há 3 semanas, apresentou tosse produtiva com expectoração, acompanhado por dolor de garganta, disfonia, cefaleia e mareos. Bien, gracias. Fíjense que este cuadro estaba mucho más claro que el otro, ¿no? Mucho más definido.
no parece un cuadro tan aparatoso y está mucho más, como dice la literatura, ¿no? ¿Por qué hacer esta diferencia? Para que ustedes vean que la forma de presentación de los cuadros no viene generalmente como uno espera del libro, y muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones que nos pueden confundir, ¿ya? Nosotros a veces queremos que solamente conocemos un diagnóstico y queremos que todos los pacientes tengan ese diagnóstico, pero es importante conocer los otros diagnósticos, los diagnósticos diferenciales, y saber que nos podemos equivocar, ¿ya? Voy a continuar yo. En la enfermedad actual, dice, se evidencia una masa palpable en el cuello unilateral izquierdo, doloroso, dice, a la palpación, con calor y rubor. Desde hace 2 semanas presentó edema en el paciente, en cara y en miembros inferiores. También fue acompañado de orinas colúricas, fétidas, ¿no? Y eso generalmente es el acompañante el que refiere, más si es un niño, ¿no? Porque aquí estamos hablando de un niño de 6 años y es la mamá la que dice. Además, epistaxis en moderada cantidad. Los antecedentes personales, dice, patológicos. El niño tuvo un parto normal, tiene todas sus vacunas completas. Es importante preguntar si se desarrolló de la misma forma que los demás niños del aula, del salón o del kinder o donde él va, ¿no? Si no tuvo retrasos en el desarrollo. Los antecedentes personales patológicos, dice, las enfermedades que se conocieron de él fue neumonía al momento del nacimiento. Alergias, dice que no refiere a algunos medicamentos, y a veces puede que sea alérgico, pero no sabemos porque no ha recibido algún medicamento con el que sea alérgico, ¿no? No hay que descartar alergias nunca, sobre todo en niños. Paciente en mal estado general, febril, quejumbroso, con palidez generalizada, dice. Fíjense cómo está la presión arterial elevada, 155, 105. La frecuencia respiratoria, en 82 por minuto. O sea, un paciente que ya está con un distrés respiratorio importante, ¿no? El otro día yo estaba con un paciente con 70, 30 la presión y tenía 30 más o menos respiraciones por minuto. Imagínense este chico cómo estaba, ¿ah? Todo acidótico seguramente, ¿no? Pulso 100 por minuto y no tenía temperatura. En el examen físico, las mucosas un poco húmedas, pálidas. Ojos, dice, ¿no? Leve edema en párpados, conjuntivas pálidas. La boca, la orofaringe levemente congestiva, piezas dentarias en regular estado de conservación, que podrían ser otro foco infeccioso, ¿no? Tal vez pueda ser ahí que partió todo, pero en este caso no era así. Hasta ahora me parece importante ese edema palpebral. Cuello, dice, adenopatía unilateral izquierda, dolorosa la palpación de más o menos 4 centímetros, móvil, doloroso a la palpación, ganglios palpables en región supraclavicular de más o menos 2 centímetros, dolorosos a la palpación. El tórax, corazón rítmico, regular, normofonético, pulmón, murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares. El abdomen, aparentemente, dice, blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en región epigástrica. La puño percusión en fosa renal derecha positiva. Extremidades, dice, ¿no? Tono y trofismo conservado, pulsos distales perceptibles, una herida costrosa en la rodilla derecha, es un sistema nervioso central con un paciente consciente orientado en las 3 esferas, con un rasgo de 15-15 seguramente, y con una impresión diagnóstica al ingreso, ya compatible con un síndrome nefrítico, con glomerulonefritis postinfecciosa, o glomerulonefritis difusa aguda también se le llama. Síndrome anémico, adenomegalia en región cervical izquierda, ¿ya? Con vacunas completas y un niño eutrófico. En los exámenes de gabinete, las conclusiones, dicen, ¿no? Al momento de los estudios, una ecografía de cuello, conglomerado en ganglionar, dice, linfático en el cuello izquierdo, con cambios inflamatorios aumentados de volumen. No es posible descartar infiltración linfomatosa, la ecografía renal y vesical, una nefromegalia, ¿ya? Del riñón izquierdo, con leve hiperecogenicidad. Y aquí ya estamos hablando de algunos elementos muy útiles. La ecogenicidad del riñón en una ecografía es muy importante. El ecógrafo o la ecografía para el área de nefrología es tan importante como el estetoscopio para un neumólogo o para un cardiólogo. ¿Listo? La ecografía es supremamente importante. Debemos hacer ecografías casi de rutina
en nuestra área. Esa nefromegalia, esa inflamación, ¿ya? También es llamativa, también es importante y siempre en la literatura la refieren como parte de este tipo de patología. La hiperecogenicidad bilateral, dice, a correlacionarse con los laboratorios para descartar una nefropatía aguda, dice, ¿no? No se identifican neoplasias malignas en los ganglios estudiados, ¿ya? Se hicieron seguramente estudios por patología y la conclusión era que eran ganglios de hiperplasia folicular reactiva a algún proceso seguramente, ¿no? Agudo. El diagnóstico como síndrome nefrítico, ¿ya? Una glomerulonefritis postinfecciosa, postestreptocócica, ¿no? En este caso, o también llamada glomerulonefritis difusa aguda. Ahora mi pregunta, ¿por qué le llamamos difusa aguda? Yo les había mencionado ya la anterior clase. Porque pode afetar todos os sistemas? Todos los sistemas, no. Todos, pero no. Glomérulo, doutor. Eso, ¿quién habló al final? Daiane. ¿Y cuál es el patrón? O sea, el patrón de lesión es a todos los glomérulos, ¿ya? No va a tener diferencia. No es como el patrón de la nefropatía diabética, ¿no ves? ¿Cómo sería el patrón de la nefropatía diabética? Focal, solo en una parte. Puede ser focal, ¿no? Puede ser focal. En el síndrome nefrótico, por ejemplo, de nuestro paciente, ¿no? Que yo les había presentado, tenía una glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Que decía que no todos los glomérulos estaban afectados, pero los glomérulos que estaban afectados era solamente un segmento del ovillo glomerular el que estaba sufriendo, no así todo, ¿no? Así es como inicia. Ya más adelante puede eso ir cambiando y lesionarse de forma completa, ¿no? Pero inicialmente en la biopsia es lo que se ve. Vamos a ver qué conducta tomaron. Hicieron una dieta hiposódica. Reposo relativo, le dieron penicilina que está indicado. Generalmente se hace 600.000 unidades internacionales en niños menores de 6 años, menores de 10. Y mayores a ellos ya se puede hacer hasta 1.200.000, ¿ya? Intramuscular siempre, ¿listo? Nunca vayan a dar endovenoso porque la penicilina benzatínica mata. Hacen un shock anafiláctico y se muere el paciente, ¿ya? Siempre con un test antes de administrarla, ¿no? Un test de alergia, ya sea en el ojo, ya sea subcutáneo. Dieta hiposódica, reposo relativo. En el tercer día, seguramente vieron que el paciente no estaba orinando adecuadamente y ellos agregaron furosemida, ¿no? Diurético de asa, nifedipino, ¿ya? Yo me voy a ir adelantando algunas cosas porque si no se nos va a hacer muy largo. El nifedipino lo tomamos nosotros como una alternativa al tratamiento de primera línea, porque como hay oliguria en los casos de síndrome nefrítico, el uso de los IECA, de los ARAS, ya puede provocar hipercalemia. Entonces el nifedipino no tiene ese efecto, ¿ya? Principalmente por eso lo utilizamos. Cefotaxima, utilizaron ibuprofeno, yo no hubiera utilizado, pero utilizaron ibuprofeno, dipirona para la fiebre, ¿ya? En el día 1, 2, 3, 4, 5 solicitaron C3 y C4 y un TORCH, que es una analítica general donde nosotros solicitamos toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes simple y todo el factor viral, ¿ya? Y ahí se agregó la amoxicilina más ácido clavulánico para cubrirlo mejor al paciente. La evolución lenta con compromiso renal, se toma una biopsia de ganglio cervical que reporta hiperplasia folicular reactiva. Se toma la muestra TORCH, ¿no? Que para todo lo que habíamos mencionado antes, la serología, que salió todo negativo. Estable con presiones arteriales controladas de 160. Actualmente a la espera de urocultivo VARP, la prueba de Lowenstein-Jensen. Y en la evolución, todos los parámetros, como vimos, ¿no? Inicialmente una presión muy alta, luego ya más controlada, el paciente en mejor estado general, afebril, hidratado, con signos de dificultad respiratoria, sin signos, perdón, de dificultad respiratoria, sin edema, fue dado de alta un 20 de julio del 2009, pero aún permaneció en el servicio 2 días más en observación.
este creo que es otro caso clínico que lo vamos a saltar. Doutor, Dígame. já leído que em caso de uremia severa, hiperpotassemia ou insuficiência cardíaca refratária, um paciente com síndrome nefrítico pode estar indicado a diálise. Essa diálise é permanente ou é No. só hasta... Esa es una excelente pregunta, y esos tres elementos que usted acaba de mencionar, no solamente en un paciente con síndrome nefrítico, ¿ya? Y esto es un aprendizaje para toda la vida. Cualquier paciente que tenga un síndrome urémico, que provoque una repercusión, ¿ya? De tipo central, o sea, una encefalopatía urémica, una sobrecarga hidrosalina que atente a hacer un edema de pulmón en el paciente, que corra riesgo, un paciente que tenga hipercalemia o un disturbio ácido básico importante que haga una depresión del sistema respiratorio, ¿ya? O una insuficiencia cardíaca congestiva importante que esté relacionada a la sobrecarga hidrosalina, ¿ya? Son situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Esas tres situaciones principalmente, ¿ya? Son indicaciones de diálisis de emergencia. Ahora su pregunta, ¿hasta cuándo lo vamos a dializar al paciente? Hasta que entremos en rangos de normalidad. ¿Qué consigamos? Recuperar al paciente de la sobrecarga hidrosalina, consigamos generar de que el paciente salga de la hipercalemia, ¿no? Lo pongamos en rangos seguros al paciente, veamos cuál sea la causa de esa hipercalemia, porque puede ser dieta, con la oliguria, puede ser la dieta o puede ser alguna medicación que estemos utilizando, como los hipotensores, por ejemplo, de primera línea, los IECA principalmente. Y el otro, tener una uremia controlada, ¿ya? Que no provoque discrasias en el paciente, sangrados, etc. Entonces, sí, el paciente necesita de diálisis. ¿Cuántas diálisis? Difícil saber, va a depender del aclaramiento de estos factores, principalmente el urémico y la sobrecarga. Se dice que una diálisis efectiva, ¿ya? Puede disminuir de un 40 hasta un 60% de la uremia. Entonces hay que tomar en cuenta ese factor, ¿ya? De que una diálisis sola puede disminuir el 40 al 60% de la uremia del paciente. Sin embargo, si nosotros tenemos un paciente que va a dializar por primera vez, no podemos tomar ese 40-60%, ¿ya? Como una regla, porque la primera diálisis no se dializa todas las horas completas. Ustedes deben recordar que los pacientes dializan como 4 horas por sesión, ¿verdad? Y deben recordar de que también ellos tienen que tener un flujo de bomba, que es la bomba peristáltica que da vueltas en la máquina, un flujo lo más alto posible, porque de eso depende de que haya una buena diálisis. Pero fíjense ustedes que en una primer diálisis, en un paciente que dializa por primera vez, que es virgen en diálisis, necesitamos ajustar esos parámetros. Un flujo que no sea mayor a 200, 220 tal vez, dependiendo del paciente, ¿listo? Y tenemos que saber también sus antecedentes cardíacos, porque si tiene antecedentes cardíacos importantes y está hemodinámicamente inestable, tal vez la hemodiálisis no sea lo mejor para él, sino una diálisis peritoneal. Entonces, el tiempo de diálisis también va a ser reducido. En vez de hacer 4 horas, vamos a dializar primero 2 horitas en ese paciente. ¿Ya? Hacerlo con calma. ¿Por qué? Porque esa caída cinética, ese movimiento cinético de la urea, ¿ya? Puede provocar un síndrome que se llama síndrome de desequilibrio. Esos cambios de osmolaridad de los compartimientos del cuerpo, extracelular, intracelular y el intravascular también, que está bastante comprometido, que es donde nosotros dializamos, ¿ya? Pueden provocar que la diferencia de osmolaridades vaya a provocar un edema cerebral, ¿ya? Ese síndrome luego en terapia sustitutiva y complicaciones de la diálisis lo vamos a revisar, ¿ya? Entonces, sí, los parámetros hay que ajustarlos y hay que dializar al paciente hasta que mejore. Cuando vaya recuperando la función renal, si es que llegara a disminuir o tuviera alguno de lo que usted comentaba, ¿ya? Y mejorar al paciente, podríamos suspender transitoriamente la diálisis, ver si hay mejoría clínica y si procede continuar la misma o definitivamente suspenderla, ¿ya? Es una buena pregunta. Luego, definición: síndrome nefrítico, un síndrome caracterizado morfológicamente por alteraciones inflamatorias difusas
en los glomérulos, ¿no? Difusos, daños difusos que ataca a todo. De estos tres elementos que estamos viendo aquí, hematuria, edemas, hipertensión, el más importante de todos es la hematuria. No podemos hablar de síndrome nefrítico si no existe hematuria. Eso es de cajón, ¿listo? No podemos hablar de síndrome nefrítico si no existe hematuria. Síndrome nefrítico igual a hematuria. Si no hay hematuria, privarse de decir síndrome nefrítico. Es característico. Está la comparativa con síndrome nefrótico, ¿ya? La glomerulonefritis aguda constituye un grupo de enfermedades renales de etiología inmunológica generalmente, pero como decíamos, no, pueden haber otras causas. De presentación brusca, en la que se produce un proceso inflamatorio y o proliferativo en los glomérulos. Empieza a haber un aumento de la celularidad, que es lo que vamos a nosotros muchas veces encontrar en las biopsias, ¿ya? Infiltrados, vamos a proliferaciones, ¿listo? Celulares, principalmente de células basófilas, que van a ser las más frecuentes ahí, ¿ya? Los plasmocitos también van a ser bastante frecuentes en los infiltrados y son los que más se reportan. ¿Quién me podría decir cuál es la definición o una definición en sus propias palabras de lo que es infiltrado y de lo que es proliferación? Vamos, que estoy anotando puntos yo. En sus propias palabras, ¿quién me podría decir? Hasta contar 5. Doutor, infiltrado para mí me da cuando me imagino cuando hay algo más local. Y proliferación cuando me entiendo cuando hay algo que como que sea una metástase, alguna cosa así que se vaya a todo órgano, digamos así. Casi, pero al revés. Fíjense ustedes que el mejor ejemplo que yo encontré para poder hablar de esto, porque ustedes buscan en la literatura de definición de estas cosas y es bastante sencilla la definición, no la complican mucho los libros. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de universidades, la Gabriel René Moreno es una universidad que tiene una proliferación de alumnos bolivianos, ¿no? La Gabriel René Moreno, que está ahí al ladito de la Unifrance. Y la Unifrance es una universidad que es un infiltrado de alumnos brasileros. ¿Se entiende, no ve? Que no son propios del lugar, de la zona, pero que han invadido ese lugar porque se han aumentado la cantidad de número de un elemento que no es propio de esa zona. En cambio, la proliferación, como en el caso de la Universidad de Gabriel, es, ¿no?, un aumento de los elementos propios de ese lugar. ¿Listo? Eso es lo que quiero que recuerden. Porque esos plasmocitos vienen a invadir de un lugar donde no deberían estar, empiezan a invadir y esa celularidad no es buena, ¿ya? Siempre trae consigo un conflicto inmunológico bastante severo. El síndrome nefrótico se define por la hematuria. Por la hematuria, así dice la definición, no se olviden, y un grado variable de proteinuria. Generalmente, y esto es importante decirlo, mientras menos proteinuria, mucho más benigno es el cuadro. Es raro que una proteinuria vaya a ser un 2 gramos, 2.5 gramos. Sospechemos de un cuadro bastante agresivo, ¿ya? Otra cosa que quiero mencionarles es que en el síndrome nefrítico, ¿ya?, ese grado de proteinuria, que inicialmente era de síndrome nefrítico, que era un grado de proteinuria de 1 a 2 gramos, siempre menor que 3, puede, si empeora el cuadro, con el tiempo transformarse, si no se trata adecuadamente, en un síndrome nefrótico. O sea, esa proteinuria, que no es una proteinuria alta, generalmente medio gramo, un gramo y medio, no más de eso, sobrepasa 2.5, 3, 3.5, puede llegar a ser un síndrome nefrótico, puede convertirse en síndrome nefrótico. O sea que hay enfermedades que primero empiezan como síndrome nefrítico y luego se transforman en síndrome nefrótico. Dice que hay un grado variable de proteinuria, generalmente con hematíes dismórficos y a menudo cilindros hemáticos, desde luego, en el examen microscópico del sedimento urinario. No se olviden de esto, ¿ya? Cuando hablamos en examen general de orina, todas las glomerulopatías son importantes. Y en el examen de orina es importante solicitar
que se lo haga inmediatamente tomada la muestra. ¿Para qué? Para poder observar estos cilindros hemáticos, porque si los cilindros hialinos son frágiles, estos hemáticos también, desde luego. Entonces, es el conjunto de signos y síntomas generados por la inflamación glomerular con colapso de la luz capilar por la presencia de esta celularidad sanguínea, ¿ya? Hay una disminución del filtrado glomerular, hay retención de líquidos, acumulación de residuos nitrogenados, o sea, aumento de la urea, los azoados, ¿no? Esta retención de líquidos principalmente en los edemas palpebrales. Y estos edemas palpebrales generalmente son matutinos. O sea que si usted pretende llevarlo al niño, al pediatra en horas de la tarde, lo más probable es que el pediatra o el médico que lo vaya a observar ya no encuentre estos edemas, porque ya la posición del paciente va a favorecer a que ellos desaparezcan. En algunos casos pueden mantenerse, pero en general son matutinos, ¿no? Palpebrales y en miembros inferiores. Esto ya lo hemos dicho. Esto puede estar asociado a edema, hipertensión, creatinina sérica elevada, oliguria, y puede tener causas primarias o secundarias de la misma forma que ocurría en el síndrome nefrótico. Otra de las cosas que pueden aparecer: visión borrosa por causa de la hipertensión, malestar general por los productos de los azoados, así como cefalea y tos, ¿ya? Luego, muy importante, el diagnóstico se basa en los antecedentes, el examen físico y a veces la biopsia renal, a veces, si no hay una remisión. El tratamiento y el pronóstico van a depender, desde luego, de la causa, ¿ya? El síndrome nefrítico viene siendo una manifestación de inflamación glomerular y se presenta en cualquier edad, pero puede ser más frecuente en los niños. Las causas difieren según el grupo etario y los mecanismos dependen de la causa. Los varones son los más afectados tanto en síndrome nefrótico como síndrome nefrítico. El pico de incidencia en el caso del síndrome nefrítico entre los 2 a los 6 años. El 5 al 10% de los pacientes con faringitis. Entonces nuestra historia clínica tiene que estar enfocada en preguntar estas infecciones. A veces el paciente va y dice: ay, doctor, está mal de los riñones, ha tenido infección de la garganta, no le duele, no ha tenido amigdalitis. ¿Pero qué tiene que ver eso?, me preguntan, ¿no? Sí, ya ven ustedes que tiene mucho que ver. Sobre todo si esta disminución de función renal es después de alrededor de 21 días o más de una semana luego de haber tenido un proceso infeccioso en la garganta. Ni qué decir de las infecciones cutáneas. Muchas de ellas en niños, sobre todo los pénfigos, cuando ustedes lleven pediatría ya van a ver esas infecciones cutáneas como el pénfigo, ya que son bastante agresivas y que pueden desencadenar un conflicto inmunológico en nuestros pacientes. Esos niños que viven en la calle, que tienen pocos recursos, que no tienen buena higiene, que todo el tiempo están con granitos en la piel, que se rascan, que no se cuidan, que la mamá no los lava, no los limpia, pues terminan muchas veces críticos. Entonces estos 3 elementos importantes: comienzo agudo, hematuria, edema, hipertensión, es la triada del síndrome nefrítico. Oliguria asociada, puede haber una injuria renal y una proteinuria moderada. Más peligroso cuando hay una proteinuria más alta. Esto ya lo hemos dicho, ¿ya? Es favorable si se desarrolla a partir de una infección, ¿ya? Cuando es un problema más de tipo inmunológico, de tipo glomerular, o una patología ya inmunológica de tipo glomerular o primaria, es mucho más peligroso. De ser un síndrome nefrítico, luego puede convertirse en un síndrome nefrótico. El pronóstico varía si se trata de otras causas. Niños y jóvenes pueden no pensar en nefropatías glomerulares. Los adultos y ancianos, nefropatías glomerulares, vasculares e intersticiales. Ya vamos a ver. ¿Quién se acuerda en el síndrome nefrótico cuáles eran las principales, hablando de las edades, ya sea en niños y ya sea en adultos? Doutor, em adulto poderia ser la diabetes? Claro, pero estamos hablando de las primarias. Ya. No sé. En las primarias, en niños, ¿cuál es la más frecuente? Nefropatia por cambios mínimos, de niño, y glomerulonefritis esclerosante também, creio. E membranosa, a membranosa que é mais comum em adultos. Exacto. Glomerulonefritis.
Ajá. Membranosa. Ya. Estas tres que están acá, estas primeras en síndrome nefrótico, ya, este es el orden de importancia en niños. O sea, nefropatía de cambios mínimos es la más frecuente, 80-85% en síndrome nefrótico. Luego la esclerosante y focal. Por último, la membranosa, y vienen otras, hasta las heredofamiliares. Pero estas tres se invierten en el adulto, siendo las membranosas las más importantes. En segundo lugar estarían las esclerosantes y focal, y la nefropatía de cambios mínimos en tercer lugar como las más frecuentes, ¿ya? Esto es importante que se los haga recuerdo. Luego, en el síndrome nefrítico, la más relevante, la más frecuente, la que más vamos a ver es la postestreptocócica. Siempre que es agudo, insidioso, hay hematuria, y nosotros estamos hablando de un grado de proteinuria no mayor a 2 gramos, estamos hablando de un síndrome nefrítico. Y por ende debemos sospechar de que sea una postestreptocócica porque es la más común, o una postinfecciosa, ¿ya? Luego están estas otras patologías, que son la nefropatía por IgA, que uno puede diagnosticar de forma temprana, pero que tienen una evolución crónica, ¿ya? Pueden llegar hasta una enfermedad renal crónica terminal y necesitar terapia sustitutiva, pero el paciente puede ser añoso, puede envejecer con una IgA. No sucede así con el lupus eritematoso sistémico. El lupus también tiene un grado variable de proteinuria inicialmente. Si se controla, si se da con el tratamiento, podemos controlarlo y evitar de que el paciente llegue a enfermedad renal crónica. Pero hay algunos casos donde la patología es bastante agresiva y estos pacientes, de hacer un síndrome nefrítico inicialmente, terminan haciendo un síndrome nefrótico por lupus eritematoso sistémico. Las aglomerulonefritis extracapilares, membranoproliferativas, las vasculitis necrosantes, nefropatías membranosas, ya pueden ser el otro porcentaje, ¿listo? Y son necesariamente de tratamiento inmunológico con corticosteroides. Aquí hay que dar toda la batería de tratamiento. Ya es importante. Y una que es mucho más rara todavía es esta púrpura de Henoch-Schönlein, que yo les hablé de que presentaba un tipo de lesiones desde la cintura para abajo, con lesiones en puntillado como una vasculopatía, con intususcepción del intestino, mucho dolor abdominal, que es característico, a veces llegan los pacientes a quirófano, ya teniendo este dolor, y que en quirófano se ve que no hay nada que operar, y se hacen pruebas inmunológicas, se determina este tipo de... Cuando hablamos de la causa bacteriana, ya, y es un foco de la vía aérea faringoamigdalar, pues pensamos en el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el agente causal más importante, estáfilo, o Streptococcus viridans cuando estamos hablando de endocarditis, los virales, ya, todos los tipos los tipos de hepatitis más bien, que es el citomegalovirus, que es bastante importante, ya, que yo les había hablado de que su tratamiento, bueno, el tratamiento de las hepatitis viene siendo caro siempre, ¿no? Ahora que hay tratamiento de hepatitis C también es muy caro, hay retrovirales, pero es efectivo, se puede. El citomegalovirus no deja de ser un tratamiento caro, puede costar entre $7,000 a $15,000 el tratamiento, de acuerdo al tiempo de tratamiento. La varicela, rubiola, varicela que ya era muy rara, el sarampión que ha vuelto nuevamente a aparecer después de 20 años en Bolivia, ¿ya? Y parasitaria, como malaria, toxoplasma, trypanosomiasis y algunas otras, ¿ya? Como ven ustedes, todas las causas primarias que mencionamos inicialmente pueden ser las más comunes estas. Hay algunas otras patologías que no están mencionadas acá, que son heredofamiliares, como el síndrome de Goodpaster, que es el síndrome de membrana basal delgada, y el otro que es el síndrome de Alport, que también pueden llegar al síndrome nefrítico. De las causas secundarias van a ser estas otras que ya mencionamos, ¿no? Bacterias, parásitos y virus, cualquiera de ellos. ¿Listo? Esto ya lo dijimos. Esto también. Esto que menciona la glomerulonefritis crónica, ya, es importante mencionarlo. Esta nefropatía por IgA, la nefritis hereditaria que se refiere a la al síndrome de Alport, y la enfermedad por membrana basal delgada, como el síndrome de Goodpaster, son patologías donde se puede diagnosticar de forma temprana. No quiere decir de que vaya a haber una disminución importante del filtrado glomerular,
siendo que estos pacientes pueden llegar a una edad adulta, incluso añosa, ¿ya? Pero muchos de ellos van a terminar con enfermedad renal crónica terminal y necesitar desde luego de hemodiálisis, ¿ya? Una de las características importantes en esta nefropatía por IgA y la hereditaria es que el examen de orina es casi normal. Apenas se puede observar la hematuria, que no siempre se presenta, ¿ya? O sea, en algunos exámenes de orina va a venir hematuria, en algunos otros no. En algunos exámenes de orina puede presentarse normal el examen de orina, en otros puede haber un rango de proteinuria variable, ¿ya? Entonces hay que hacer seguimiento permanente y evitar todos los elementos que vayan a poder incrementar más daño a nivel renal. ¿Listo? En este cuadro que estamos viendo es una placa de microscopía electrónica que ha sido, hay un corte longitudinal, ¿ya? Y lo que estamos viendo aquí a este nivel son los llamados bumpy humps, que habla de una producción de material extramesangial y que habla de estas pequeñas jorobas que son características en el síndrome nefrítico también, ¿ya? Estos riñones van a estar aumentados de tamaño, como mencionaba, que es un hallazgo importante en la ecografía, ¿ya? Hay una hipercelularidad, principalmente plasmocitos, células basófilas, y debajo de los podocitos hay depósitos de estas pequeñas jorobas que en inglés se escriben como humps, y eso desde el punto de vista microscópico. Las manifestaciones, como les dije, el 100%, para poder llamarle síndrome nefrítico, tenemos que hablar de hematuria. Y los otros elementos de proteinuria, edema, hipertensión, oliguria y azoemia vienen en grado mucho más variable que ustedes ya después lo van a ir observando. Pero sin duda la hematuria es el más importante, ¿ya? Entonces, las causas ya las hemos mencionado, ¿ya? Hay otra que es la rápidamente progresiva, que puede ser un deterioro tan rápido como en días, en semanas, y puede llegar a perder la función renal de forma definitiva, ¿ya? Si no advertimos eso. Creo que hemos mencionado casi todo lo referente a síndrome nefrítico. Esto es nada más que lo que ya mencioné, el periodo de latencia entre uno y el otro. Este faringio, de foco faringio, puede corresponder más al neumocócico. El comportamiento del neumocócico es más entre los 8 a 10 días de periodo de latencia. En cambio, este post-estreptocócico es un poco más prolongado, ¿ya? Los rangos de proteinuria siempre son menores a 3, ¿ya? Pero las proteinurias que uno espera ver, como les digo, ya en la práctica, en lo que uno ve en el día a día, son rangos de proteinuria que no son elevados. Un medio gramo, 1 gramo, no más de eso, hasta 2. Entonces, de 1 a 2 gramos es lo que uno generalmente ve en el síndrome nefrítico, ¿ya? Es raro ver rangos mucho más altos y uno los ve simplemente cuando estamos hablando de un cuadro mucho más complicado. Esto ya lo dijimos. Esto me pareció importante ponérselo, ¿ya? Y es cuando nosotros hablamos de las hematurias, que son... Sí, dígame. ¿Usted está compartiendo diapositivas? ¿Por qué no estoy viendo nada? Estoy compartiendo. No sé si alguien más tiene ese problema. Aquí estamos mal. Los demás la están viendo. Mire, estoy cambiando de pantalla. ¿Lo ves eso? Sí, doctor. Sí, entro y salgo. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, nos vemos. No. Sí, doctor. Lo voy a reiniciar. Bueno, ya estamos creo que casi en lo último, ¿no? De lo que es más relevante para hablar el día de hoy. Esto es importante, fíjense ustedes, que yo les decía que en la hematuria de origen glomerular, ¿ya? El color de la orina es mucho más oscuro. En cambio, el tipo urológico es un rojo brillante, ¿ya? Esto es característico, sin duda alguna. No vamos a encontrar coágulos cuando se trata de una hematuria de origen glomerular. En cambio, en una de tipo urológico sí. En una hematuria de origen glomerular sí va a haber proteinuria y menos probable o no va a existir en la urológica. La morfología de los hematíes dismórficos sí va a haber en la glomerular y no así en la urológica. En la urológica tienen que ser isomórficos, tienen que ser normales. ¿Va a haber hipertensión? Sí, ¿no? Cuando es de origen glomerular, que no ocurre en la urológica, salvo que el paciente de base pues sea hipertenso, ¿no? El edema lo mismo. Va a haber edema, sí, cuando es glomerular. No debería haber urológico, a menos, ¿no? Que haya una patología de base que pueda explicar el edema en este paciente urológico, ¿no? Pero por sí solo no. Disuria no debería haber. Son hematurias que no tienen síntomas,
¿ya? Eso es algo que también debemos preguntar. ¿Arde, pica, duele, señor, cuando usted orina? No, doctor, no siento nada, solamente que mi orina es medio roja, oiga, la veo medio oscura. Pero ¿es sangre o no es sangre? No sé, doctor, pero es oscura, oiga, medio que parece color ladrillo, no sé. Ellos explican de esa forma, ¿ya? Uno en la consulta lo ve. Una función renal reducida en la urológica va a estar conservada. La infección respiratoria sí va a haber, o va a haber un rash cutáneo, una lesión cutánea, ¿ya? Y en las otras, desde luego que no, salvo que haya una concomitancia, ¿no? Los edemas en caras, párpados y extremidades es matutino, esto es característico, y la anasarca es infrecuente, o sea que no vamos a encontrar un grado tan elevado de sobrecarga hídrica, ¿ya? La proteinuria, valores inferiores de 1 a 2 gramos o menos, ¿ya? No se ve más que eso, es raro, ¿ya? Y si aumenta, insisto, peor pronóstico si la proteinuria es mucho más alta. Esto ya lo dijimos, las causas. Entonces, la fisiopatología van a haber depósitos de los antígenos, ya cualquiera sea el agente causal. Este depósito va a provocar el aumento de los inmunocomplejos y depósitos de C3 ahí en el lugar de inflamación, o de IgG o de IgM. El C1Q, que se utiliza también para cuando nosotros diagnosticamos rechazo en el trasplante, ¿ya? El C1Q es una alarma en el rechazo de los pacientes, no solamente en los conflictos inmunológicos que tienen que ver con enfermedades glomerulares, sino en el rechazo, y el C4, ¿ya? Entonces, por ende, al depositarse esto, el C3 principalmente es el que se va a disminuir, y ahí es donde hablamos de hipocomplementemia, ¿ya? Se activa el complemento y una acción tóxica sobre la membrana basal que se va a ser agredida. Los tiempos de latencia ya los hablamos, los parámetros paraclínicos puede estar disminuido, va a estar disminuido el C3, ¿ya? Y se va a normalizar cuando esté remitiendo la enfermedad. El C4 puede parecer normal o disminuido, puede ser variable, ¿ya? Eso nunca es una constante. Y los títulos de ASTO van a estar elevados, ¿ya? Nadie me dijo el valor normal del ASTO. ¿Quién sabe? Esto ya lo han visto ustedes, tendrían que saberlo. En adultos es hasta 160, doctor, miligramos. 200. Ese es el parámetro de control, ¿ya? Todas las personas que tienen enfermedades reumáticas tratamos de mantenerlo por debajo de 200. ¿Quién sabe cuál es el tratamiento o cómo se puede ayudar para bajarlo? Eso yo me acuerdo desde que estudiaba. En mi época les daban penicilina a estos pacientes cada 21 días para mantener los títulos de ASTO controlados, menores a 200. Así las enfermedades reumáticas no avanzaban en ellos, ¿ya? Eso como dato. ¿Cuándo hacer la biopsia? Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. No desaparece la hematuria macroscópica al mes, hay que hacer biopsia, ¿no? Porque ya supuestamente le hemos dado tratamiento al paciente. Si no mejora, si no hay una remisión de esta macroscópica, hay que hacer biopsia. La microscópica sabemos que va a continuar hasta por 6 meses, tal vez más, pero la macroscópica debería mejorar. No desaparece la proteinuria al mes, también. Si no se normaliza la función renal al mes, biopsia. No se normaliza la presión, biopsia. No se normaliza el C3 sérico, cuando ya han pasado entre 8 a 12 semanas, ¿no? O sea, 3 meses estamos hablando, que es nuestro tiempo de prueba. Entonces hay que hacer biopsia, ¿listo? Porque si no vamos a tener un mal pronóstico. Las indicaciones absolutas y relativas, desde luego que ya las conocemos, ¿no? Que el paciente no esté con una infección en la piel, mucho cuidado con los obesos, principalmente los niños, todas esas cosas, ¿ya? Aquí de algunas glomerulonefritis primarias, por ejemplo, en las membranoproliferativas, que son bastante agresivas, ¿ya? Primera causa en el adulto, una de las primeras causas en el adulto. Hay una proliferación mesangial, engrosamiento difuso de la membrana por depósito de inmunocomplejo, hay hipocomplementemia, insuficiencia renal, hipertensión arterial, ¿ya? Si hay una proteinuria masiva y hay una anemia normocítica y normocrómica, que es característica también de los renales crónicos, el diagnóstico se hace por biopsia. En general, todas las primarias ya van a terminar haciendo diagnóstico por biopsia. Si es nefropatía por IgA, van a haber depósitos de IgA, y el complemento va a sellar ese diagnóstico
y por consiguiente va a haber hipocomplementemia, ¿ya? Esto lo pueden ustedes revisar después. La secundaria, ¿ya? En el caso de la nefritis lúpica, ¿ya? El depósito, desde luego que en este caso vamos a tener varios tipos de elementos para hacer diagnóstico. Van a haber diagnósticos paraclínicos, no sea laboratoriales, y van a haber otro tipo de diagnósticos que van a ser de tipo clínico, como las lesiones clínicas que nosotros podemos ver en el paciente, como cuáles, por ejemplo, ¿quién sabe? Clínicamente, en el examen físico, ¿qué podemos advertir en pacientes lúpicos? Vamos, chicos. As alas de mariposa en la cara. Bien, Helen. ¿Qué más? Fotosensibilidad. Fotosensibilidad, muy bien. Katia, ¿no? ¿Qué más? Sí, doctor. ¿Qué más? Dos más por lo menos. Miércoles, están buscando en internet, ¿no? Mialgia y artralgia. Ajá, mialtralgia, muy bien. Lesiones orales. Vamos a ver, nosotros también lesiones en la piel, equimosis, son bastante frecuentes. ¿Ya? Necesitamos también complementar nuestro análisis con ese tipo de elementos clínicos en el examen físico. ¿Ya? Cuando nosotros vemos cambios inmunológicos en el paciente, vamos a solicitar todas estas pruebas que están acá. ¿Ya? Todas estas pruebas que están aquí. El perfil inmunológico puede ser muy amplio. ¿Ya? Y entre ellos está el ANA, ANCA, ANCA-P, ANCA-C, anti-DNA, RR, anti-ROSS, son un montón de pruebas inmunológicas, incluso el TTP, que puede utilizarse también para esto, es típico encontrarlo alterado en pacientes lúpicos, ¿ya? Pero no solamente nos vamos a remitir a ello, sino que vamos a también buscar el examen físico, ¿listo? Ustedes no van a tener la capacidad muchas veces de que su paciente tenga los medios económicos para hacerse todas las pruebas inmunológicas. Pero ustedes ya con saber que los cambios en piel y en mucosa, las mioartralgias a nivel articular, ese dolor que mencionaban, ya con eso podemos tener una orientación. Listo, no vamos a esperar hasta que el paciente vaya y se haga los laboratorios, porque yo les cuento que si ustedes tuvieran algún familiar en estas condiciones y les toca hacer los análisis, se van a gastar por lo menos unos $600 en solamente análisis de tipo inmunológico. ¿Ya? Sin contar la consulta y los otros laboratorios que deben hacerse aparte de los inmunológicos. En el hematológico vamos a ver anemia en estos pacientes, ¿ya? Y podemos ver una BSG bastante elevada. La evaluación en el paciente con síndrome nefrítico, anamnesis, exploración física, historia clínica, el énfasis en procesos infecciosos, datos de enfermedad sistémica, antecedentes de nefropatía, fármacos que pudiera haber tomado el paciente, un aspecto y cantidad de la orina emitida, distribución de los edemas, la hipertensión, lesiones cutáneas, orofaringia y adenopatía, ¿no? Esto ya lo hablamos. Esto igual, ¿no? Las pruebas adicionales de laboratorio, el examen de orina, todos los electrolitos o complementos bastante importantes, la hipocomplementemia, anticuerpos antistreptolicina O, el ASTO, los ANA en el caso del lupus, los ANCA en el anticitoplasma del neutrófilo, ¿ya? Y estas son algunas diferencias entre el síndrome nefrítico, que algunos le dicen síndrome nefrítica, ¿no? Por eso está así con A aquí, el síndrome nefrótico, ¿listo? Por favor, este micrófono está abierto. Fati Ovirese. Faltan 10 diapositivas nada más. ¿Ya? Estas son algunas diferencias que ustedes pueden encontrar en el síndrome nefrítico y nefrótico. Todas estas cosas creo que ya lo hemos hablado. ¿Ya? Todo ya los hemos mencionado. Ya dijimos lo del complemento. ANCA, ANA. Ya mencioné todas estas pruebas que se realizan.
todas las pruebas bacteriológicas. En el caso del síndrome riñón-pulmón o el síndrome de Gutt-Pasteur también que se llama, vemos este tipo de patrón algodonoso. El paciente puede tener tos acompañada de sangre, o sea, esa lesión de membrana basal delgada también afecta al pulmón, entonces puede haber esta situación en el paciente, ¿ya? Y es un cuadro que cursa también con mioartralia bastante doloroso, son casos raros. Creo que el anterior vez yo les mencioné que yo he visto apenas una vez en mi vida un paciente así y que de síndrome nefrítico puede transformarse luego en un síndrome nefrótico. Es raro, pero puede. Esto ya lo hemos hablado. No hay un tratamiento específico, todo va a depender de la causa. Si ustedes tratan la causa, tratan los signos, los síntomas, mejora el paciente potencialmente reversible. Hay que restringir el agua y la sal dependiendo de los edemas del paciente, ¿ya? Pero hay que ver el grado de diuresis también para ver en qué momento vamos a dar furosemida, listo, que es la más indicada en estos casos. Hay que tratar de que el paciente recupere la diuresis y hay que insistir en ello. Los diuréticos de ASA generalmente se indican 1 miligramo por kilogramo peso, ya la dosis puede ir variando, podemos administrarlo oral o endovenoso, listo. Podemos ir de 1 comprimido de mañana y de tarde hasta 2, 3, dependiendo de la respuesta del paciente. La hipertensión ya saben que no necesitamos nosotros esperar a que el diurético haga efecto. Ya podríamos utilizar nosotros la medicación hipotensora. Entonces no necesitamos esperar a que disminuyan los edemas. Ya podríamos tratarlo. Los bloqueadores de canales de calcio son uno de los más indicados. La hidralacina es otro de ellos que también es bastante importante por ser un vasodilatador arterial directo, ¿ya? En el caso de los bloqueadores de canales de calcio tiene un efecto vasodilatador, pero por el bloqueo que provocan en los canales de calcio. Nifedipino, uno de los más importantes que nosotros utilizamos. Sin embargo, en la literatura, en las guías americanas, hay mucha controversia, ya que puede ser que bajen la presión de forma brusca y provoquen síndromes de bajo flujo cerebral, o sea que hay que tener mucho cuidado cuando se da el nifedipino, iniciar y con él en dosis bajitas, ir titulando dosis, ¿ya? Para no cometer errores. La hiperpotasemia, la restricción en la dieta, tener cuidado con frutas y verduras, y aquí un paréntesis importantísimo, ¿ya? Cuando tengamos un paciente con hiperpotasemia, y haya síntomas, o sea, estos síntomas son bastante evidentes y claros, muchas veces la plasticidad del paciente no se ve hace que no se vea en el electrocardiograma. ¿Qué quiero decir? Que ustedes pueden ver que no hay un aumento de la onda T claro en el electrocardiograma y sin embargo el paciente tener todos los síntomas clínicos y laboratoriales de hipercalemia, pero en el electrocardiograma no necesariamente verse una onda T elevada, ¿ya? Esto nosotros lo hemos visto en la práctica y por eso se los menciono. ¿Cuáles serían los síntomas de una hiperpotasemia? Hasta ahora han participado Leticia, Gustavo, Dayane, Edson, Ailana, Melissa, Helen, Dayane, Katia. A Paola, primera vez que no le escucho que habla hoy día. Síntomas de hiperpotasemia. ¿Quién encuentra primero en el celular o en la computadora? A ver. Tiene taquicardia, puede tener debilidad. Ya, ¿qué más? Dolor en el pecho, isquemia, suelen, doctor. Suelen. ¿Dolor qué me dijo? Dolor en el pecho. Ajá. Dolor precordial o angor pectoris. O angor. Ajá. Debilidad, fatiga, las palpitaciones. Palpitaciones, muy importante. Dolor en espalda también, ¿no ves? Dolor en el oído. Bien, gracias. Eso es lo que va a tener el paciente. Va a estar entrando en un estado ansioso y va a tener varias cosas asociadas. Una de ellas, la hipertensión, es bastante frecuente en estados de hipercalemia, inicialmente, ¿no?
empiezan a hacer hipertensión, los pacientes entran en un alto consumo energético y pueden hacer hipoglicemias asociadas. Luego de haber hecho hipertensión, entran en hipotensión, se van choqueando. Esa onda T que está cada vez más alta, cada vez más picuda y que puede alcanzar al complejo QRS, una vez que sobrepasa los límites, se desarma ese complejo QRS y el paciente entra en paro. Eso es lo que hay que evitar en estos pacientes, ¿ya? Para eso hay muchas cosas aparte de la dieta. Podemos utilizar, por ejemplo, medicamentos como el salbutamol, podemos utilizar bombas de insulina, porque la insulina, utilizándola con soluciones, vamos a hablar de soluciones polarizantes, podemos utilizar soluciones de hipertrosa, por ejemplo, con 150 miligramos de hipertrosa. Ustedes pueden utilizar 10 unidades de insulina en goteo y esto puede ayudar para que todo el potasio que está extracelular vaya al intracelular, ¿no? Intercambiándose con el sodio, y esto puede aliviar transitoriamente al paciente para evitar la hiperpotasemia. Otro de los elementos que ustedes quiero mencionárselos porque en algún momento tienen que escucharlo, ¿ya? Si no tienen a mano para hacerse una bombita de insulina, como yo les acabo de mencionar, ¿ya? Hay otros elementos que pueden usar. Existen las resinas de intercambio, como el cayexalate, ¿ya? Recuerden ese nombre, cayexalate, se los voy a escribir ahí en el grupo. Estas resinas son bastante útiles y son bastante eficientes. Se las menciono ahora porque en algún momento de su vida le salva la vida al paciente, ¿ya? Generalmente vienen de 30 gramos los sobres y se utilizan entre 30 hasta casi 100 gramos por paciente. Pueden darlo en la vía oral, pueden darle un sobre cada 12, cada 8 horas para que tome. Y mucho más efectivo todavía es utilizar el cayexalate como enema a retención. ¿Cómo se hace esto? Ustedes diluyen alrededor de 100 gramos o 3 sobres de cayexalate, ya en solución glucosada pueden hacerlo, solución fisiológica puede ser igual. Y esto lo introducen ustedes en el recto. Ponen una sonda Foley, insuflan el globito para que quede a retención y lo dejan ahí. Pueden incluso darle por vía oral y pueden mantener el enema ese a retención, cosa de que vaya chupando el potasio hacia el tubo digestivo y eso mejora mucho al paciente y le salva la vida. Si es que es muy sintomática la hipercalemia, como había mencionado Helen inicialmente, pues dialícenlo al paciente de emergencia, ¿no? Si no, no van a poder salvarle la vida. Los corticoides, los inmunosupresores, se lo va a reservar, ¿ya? Para las formas rápidamente progresivas, cuando la función está deteriorada en día, está habiendo un daño importante del riñón, las ecografías nos dicen que el riñón se está destruyendo y que vayan a tener una tendencia a la cronicidad, ¿ya? O que van a desencadenar de un síndrome nefrítico, se están convirtiendo en un síndrome nefrótico, que todavía hay hipocomplementemia persistente y la insuficiencia renal es inminente, no hay una recuperación. Entonces aquí es donde nosotros podemos utilizar ese famoso esquema de Ponticelli, ¿ya? ¿Cuál era el fármaco? ¿Quién se acordaba del medicamento que se utilizaba? Nadie. Perdón, no lo escuché muy bajito, habló. Puede utilizar la ciclofosfamida. Metilprednisolona y ciclofosfamida. A usted sí le escuché fuerte. ¿Quién habló? Melissa, doctor. Melissa. ¿Quién habló ahí atrás? Que te escuchaba bajito. Calil, doctor. Calil. ¿Ya está en Brasil, Calil? No, está acá. Ahí con John Lennon, ¿no? ¿O es Yuri? Bueno, entonces la ciclofosfamida, un gran fármaco inmunosupresor,
pero hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado, ¿listo? Si se va a dar, hay que dar en dosis elevada, 1 o 2 gramos muchas veces, y algo que deben saber ustedes es que provoca cistitis hemorrágica, ¿ya? En cuanto ustedes vean que se agrava la hematuria del paciente, con mucho cuidado, puede haber una lesión importante de la vejiga y una hemorragia severa. Entonces, si no le está sentando bien al paciente, pues suspendan el tratamiento con ciclofosfamida y háganlo con metilprednisolona, como mencionaba la compañera, ¿no? Ahí, los ciclos generalmente consisten en dar pulso, a eso se le llama pulso, se le da durante 3 días, ¿ya? Podemos iniciar de acuerdo a la dosis kilogramo peso, 250 miligramos a 500 miligramos a 1 gramo de acuerdo al paciente de metilprednisolona por día. Ya generalmente se dan pulsos de 500 lunes, miércoles y viernes, y esperamos de que el paciente vaya mejorando. Una vez que se da estos pulsos, ingresamos con corticoides vía oral, prednisona 1 miligramo por kilogramo peso día, con dosis altas, alrededor de 60 miligramos día en una dosis, en 1 o 2 tomas, y vamos dando de forma escalonada, de mes a mes, semana a semana, vamos controlando y viendo cómo se comporta los parámetros paraclínicos del paciente. Observamos principalmente el examen de orina, cómo está la hematuria, la proteinuria, y debemos nosotros permanecer con esta terapia inmunosupresora por un tiempo de hasta 6 meses por lo menos y reevaluar. Mencionaba Helen la diálisis, aquí dice en menos del 5% de los casos de uremia, dice, las alteraciones hidroelectrolíticas inmanejables de forma conservadora o la sobrecarga cardiocirculatoria grave, ya es menos del 5%, pero han habido casos. Yo conozco un muchacho que es amigo, que pasó con una glomerulonefritis rápidamente progresiva y que tuvo que dializarse 3 sesiones, mejoró, ya tenía una hematuria macroscópica brutal, era prácticamente chocolate orinaba el chico, ya era una orina bastante cargada, espesa, parecía Coca-Cola. El tratamiento entonces es ese. Doutor, dígame. Essa diálise es peritoneal, ¿certo? No. Puede ser cualquiera de las modalidades que usted quiera. ¿Cómo decido yo quién va a hacer diálisis peritoneal o hemodiálisis? Eso depende de algunas cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, del paciente, cuál le genere más confianza, porque hay que explicarle en qué consiste. Luego, las capacidades hemodinámicas de cada paciente. Si el paciente hemodinámicamente está bien, no tiene una cardiopatía que comprometa su hemodinamia, puede hacer hemodiálisis. Cualquier paciente puede hacer hemodiálisis siempre y cuando tengamos un acceso vascular. Pacientes muy pequeñitos, por ejemplo, de tipo pediátrico, mejor para ellos lo que hacer peritoneal. Pacientes, por ejemplo, delgados, pequeños, mejor es diálisis peritoneal porque el peritoneo tiene una buena superficie corporal, ¿ya? Pero también es una terapia un poco más lenta, menos agresiva, menos rápida. En cambio, la hemodiálisis es más rápida, más agresiva, consigue controlar más rápidamente todos los parámetros. Pero aquellos que tienen inestabilidad hemodinámica, a ellos se los pasa a diálisis peritoneal. ¿Listo? Tiene mucho que ver con ese tipo de situaciones. Ya dijimos esto también del tratamiento, ya les había mencionado el uso de la penicilina benzatínica. Hay un buen pronóstico, la mortalidad es menor al 1%, ya la hematuria macroscópica en la segunda y la cuarta semana deberían mejorar, la proteinuria mejora en la cuarta semana, la hematuria microscópica puede persistir hasta 1 año, dicen, ¿no? Ya, todo lo que hemos mencionado, ¿listo? Mientras más precoz el tratamiento, mayor o más fácil, más precoz también la resolución. ¿Listo? Y todos los otros elementos del síndrome nefrótico, o nefrítico más bien, ya los hemos hablado. Creo que si es que no hay dudas o alguien tiene algún comentario, podríamos dar por concluida la clase. Esa foto que están viendo ustedes es de la costa peruana, en Lima, no me recuerdo ahí el lugar, pero hay una costa muy bonita. Si hay preguntas, es el momento. ¿Alguien? Doctor, usted comentó sobre la penicilina cuando hay alteración de los complementos, ¿no? No necesariamente en la alteración del complemento, ¿no?
pero si vemos títulos altos, digamos, por ejemplo, del ASTO, podemos utilizarla. ¿Ya? En lesiones, por ejemplo, de la piel, en lesiones de la garganta, podemos utilizarla principalmente en los niños, va muy bien. ¿Ya? No nos olvidemos que es uno de los fármacos que más se ha utilizado en los niños. ¿Ya? Es por eso que la mencioné. Ahora, si el ASTO continúa alto, está indicado darla. No se olvide que en las fiebres reumáticas, o más bien en la artritis reumatoide, se la utiliza para mantener los rangos de ASTO controlados, ¿no? Cada 21 días se da generalmente, pero es por eso que la mencioné, porque esos son los tratamientos que se dan en pediatría generalmente, ¿ya? Porque, como sabemos, principalmente lo vamos a ver estos cuadros en niños, ¿no? Bueno, ¿alguien más? ¿Se está entendiendo las cosas que estamos hablando? Es un poquito pesado a veces todo, ¿no? Pero ustedes también tienen que estudiar en casa para poder complementar todo lo que vamos hablando. Doutor, Ajá. é verdade que captopril pode causar síndrome nefrítica? Puede causar muchos fármacos en realidad. Si usted revisa los medicamentos que pueden provocar nefritis intersticial, así empieza, con una nefritis intersticial y luego provocar síndrome nefrítico, están el captopril, están el Bactrin o Bacterol, el trimetoprim sulfametoxazol, después algunos tipos de penicilina, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, alergia, podemos utilizar los macrólidos, ¿no? Eso ya ustedes lo conocen, ¿no? Claritromicina, citromicina, eritromicina podemos utilizar cuando hay alergia. Eso está indicado, pero sí pueden provocar nefritis, incluso la ceftriaxona, que son fármacos tan nobles que es muy raro. Yo he visto alergias terribles a la ceftriaxona, ¿ya? Entonces, si usted no quiere tener ese tipo de cuadro, siempre hay que dar la dosis adecuada. Cuando nosotros damos más dosis de la que necesita el paciente es cuando se desarrollan estos casos. Por ejemplo, a un niño no le va a usted a dar 50 miligramos de captopril. Para un niño usted va a utilizar la cuarta parte de la dosis. Lo mismo en el Bactrin. En el caso, por ejemplo, de la ceftriaxona, siempre que se da ceftriaxona endovenosa, debe ser lenta y diluida. Pásela por lo menos en 30 minutos. Hay gente que la administra en 20 ml de solución fisiológica y la pasa en menos de 5 minutos. Y lo que provoca es hipotensión en el paciente y un shock anafiláctico que puede terminar en paro. Lo mismo ocurre con la micacina. Si la micacina usted la administra muy rápido y la administra en forma endovenosa, tiene un componente que genera, que relaja, es miorrelajante de la musculatura lisa. Puede provocar un cuadro de hipotensión severo en el paciente. Son cosas que hay que tomar en cuenta. Por tanto, si quiere que no tener problemas nunca, toda la medicación endovenosa, lenta y diluida para evitarse problemas, ¿ya? Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta. No se olviden de las cosas que hemos mencionado, ¿ya? Es importante para que, no porque ustedes se vayan a dedicar a los riñones, sino porque en la práctica diaria hay que conocer estas cosas para cualquier área donde ustedes vayan a trabajar. ¿Listo? Quedamos ahí entonces. La próxima aula vamos a ver el fracaso renal agudo. ¿Listo? Vayan revisando fracaso renal agudo, que también tiene sus cositas y se va complicando un poquito más, ¿ya? Pero